Hola, buenas tardes para todos y muchas gracias por asistir al Mambo y al conversatorio Lenguajes, Poéticas y Ficciones, una conversación entre Ícaro Sorbar, Beatriz Eugenia y Carlos Bonil. Beatriz Eugenia Díaz, desde muy niña, empezó sus estudios musicales con el método Orff. Estudió música en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y fue alumna de piano de Catherine Hecking y Olga Chisquina. Alumna de violonchelo de Frederick Hood y Fredor Medina en Bogotá y de Ernest Nava en Viena. Sus estudios universitarios en música y artes plásticas los realizó en la Universidad de los Andes y fue egresada del programa de estudios musicales en 1987 y de la carrera de artes plásticas en 1993. En el 92 presentó su tesis para optar al título de maestra en artes plásticas con énfasis en música. Su tesis No hay nada absoluto, que le dio título a una obra basada en la creación de un sistema de coordenadas fundamentado en las matemáticas y el lenguaje verbal, le permitió integrar la composición musical y la composición espacial, mereciendo la distinción de tesis laureada. Esta obra, invitada a participar en el año 93 en el tercer Festival Internacional de Música Contemporánea en Bogotá, fue el detonante para la creación de sus siguientes obras. Carlos Bonil, artista plástico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia también, cursando el tercer semestre de la maestría en artes de la misma institución. Artista sonoro y uno de los fundadores de los grupos AC, IDC y Mugre, entre otros. Ha realizado conciertos y eventos sonoros en espacios como el Festival de Performance en Cali, The Vox Gallery en Berlín, en LA en Los Ángeles, Madame Claude en Berlín, el Festival de Arte Sonoro, la Galería Valenzuela Kleiner en Bogotá, bueno, entre otros muchos. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional, ASAP, Universidad Jorge Tadeo Lozano. También colabora con distintas instituciones educativas como ponente, tallerista y jurado en la Universidad de los Andes, la Javeriana Pedagógica y ASAP. Ícaro Sorbar, máster en Fine Arts de la Universidad de Bergen de Noruega y magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo ha sido expuesto en numerosos espacios como el Museo de Nueva York, la Bienal de Sao Paulo, el Festival de Imagen de Toronto, el Museo de Arte Moderno de Bolonia, la Bienal de Lyon, entre otros. Actualmente vive y trabaja entre Alemania y Noruega. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, se supone que yo empiezo. Vamos a ver cómo nos va. Esto es un experimento como todo. En este caso, un muy bonito experimento porque somos personas que nos conocemos de diferentes situaciones en nuestras vidas y por cosas resultamos acá intentando hacer una conversación. Pero pues ya empezamos hace rato, ¿no? Hace como una hora ya estamos hablando, entonces más o menos ustedes llegaron un poco tarde. Les cuento un poquito la dinámica del asunto. Vamos a primero hacer una introducción pequeña, bastante sencilla de cada uno. Y después tenemos una especie de necesitamos de su ayuda para poder encontrar las preguntas con las que vamos a seguir hablando, ¿ya? Tenemos un listado de cosas que podemos hablar entre nosotros porque pues la verdad podemos hablar de muchas cosas y ustedes nos tienen que dar los números de ese listado y así poco a poco entre todos vamos como viendo a ver cómo arma la cosa. Bueno, pues yo soy Ícaro Sorbar, soy el que tengo la exposición acá, primero, segundo y tercer piso. Quería mostrarles un video y hablarles de algo en particular.
Yo tengo una formación cinematográfica, o sea, yo estudio cine. Eh, Esa fue la primera vez que me invitaron a exponer, en el 2005. Eh, y yo estaba haciendo la maestría en la Nacional. Cuando, cuando estaba trabajando allá en el taller, luego de tomar unas decisiones, yo decido trabajar con aparatos, desbaratándolos e interviniéndolos. A medida que las cosas iban resultando, eh, me di cuenta que podían salir este tipo de circunstancias. Esta circunstancia, yo la llamo así un poco, en ese momento no tenía manera de nombrarla. ¿Por qué? Porque lo que básicamente se trata es una maleta llena de 30 horas de cinta de cassette unida, en la cual yo grabé, o sea, es la cinta. Esta es una cajita de música y yo grabé, como se dan cuenta, es una cajita de música no de cuerda, sino una cajita de manivela. Entonces, lo que hice fue interpretar muy lentamente la melodía de tal manera que uno no reconoce la melodía. Y se grabaron esas 30 horas en esa maleta. Me gustaba la idea de recorrer el espacio con la cinta y que al final se reprodujera por última vez. Hay un reproductor de cassette con un cassette que funciona como que enhebra la cinta y lo deja reproducir. El ventilador ayuda a que no haya nudos en esa parte y a medida que se va reproduciendo se enredaba en esa parte de ello. Cuando yo lo probé en mi estudio me pareció genial, me pareció fantástico. Resultó esta invitación, dije pues vamos a hacer eso y llegué aquí, eso fue, ¿cómo se llama? El Colombo Americano, sí, fue en el Colombo Americano. Cristina Lleras fue la curadora que me invitó. Y yo llegué y lo monté y súper chévere, súper bonito, ¿no? Pero bonito, pues ahí mientras yo estaba, porque cuando yo dejaba de estar ahí, aparecían nudos y se enredaba la cinta. Y esta línea ya no era una línea, sino eran unos nuditos que salían desde acá, desde la maleta, desde acá. Entonces yo, pues me eché como la soga al cuello, tuve que estar ahí todo el rato de la exposición, tal vez un mes, ahí cuidando y cuidando. Obviamente no estaba prendido todo el tiempo, pero pues lo prendíamos unos veces, pero las veces que lo prendíamos pues tenía que yo estar ahí porque nadie más iba a cuidar la instalación. Y bueno, se logró. Pero eso generó una pregunta. Como, ¿qué es esto? Ya, o sea, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿cómo, esto qué es? Y en nuestra realidad nos gusta nombrar las cosas, ponerle nombres y ponerle categorías y todo eso. Entonces, para mí era un problema. Yo no quería llamarlo que yo estaba haciendo un performance porque yo no estaba haciendo un performance, yo estaba facilitando que una máquina funcionara y que reprodujera cosas. Perdón si les doy la espalda, no me di cuenta, perdón. Yo seguí trabajando y seguí trabajando y de repente salió otra situación distinta, que es una de las instalaciones que tenemos acá en el tercer piso también, que es con un Walkman, y me di cuenta que otra vez, como que caí otra vez en otra circunstancia en la que yo tendría que estar otra vez esclavo del aparato. De ahí surge un concepto que yo pues nombro como instalación atendida, en la que ¿qué? Hay una cosa, una situación temporal, sean 30 horas o sean 3 minutos, hay un mecanismo que yo quiero que funcione de una manera, pero para que funcione yo tengo que estar ahí.
cuidándolo, atendiéndolo. Me gustaba inclusive como esa idea de atender, como el cuidado, casi de cuidar a un enfermo, porque pues como se dieron cuenta, pues yo no dejo la grabadora que está reproduciendo completa, sino yo la desbarato, dejo los mecanismos por fuera. Me gusta que se vean pues, los mecanismos, me gusta que se vea como los movimientos, como el interior de la máquina me gusta. Y me gusta como que quede vulnerable, como que quede frágil. Me parece que señala cosas que a mí me interesan. Pero es un arma de doble filo, o sea, si yo quiero jugar con la fragilidad y con esa vulnerabilidad y cómo permitirla, cómo dejarla posible y que otro pueda acceder a esa, pues tengo que yo estar ahí como haciendo malabares. Entonces de ahí surge ese concepto de instalación atendida, que yo lo he seguido trabajando, no es una cosa que busco, sino que sale, las piezas salen. Cuando llegué a la que está acá hay 3 instalaciones atendidas que tienen un horario específico para que sean atendidas. Como anécdota les cuento que es la primera vez que yo no las atiendo, las atiende otras personas, que también es como una vuelta de tuerca a la circunstancia. Pero esta que les mostré sería la instalación atendida número 0. Fue en el momento que ni siquiera sabía cómo nombrarlas. Esa nunca se ha mostrado más allá de esa exposición en el 2005 y no sé si se mostrará, pero me parecía interesante como empezar esta charla contándoles un poquito de eso, mostrándoles algo que no está en la exposición y hablando de eso que me parece tan importante por lo menos en mi proceso, que es cómo jugar con la vulnerabilidad y cómo permitir como la experiencia de otros, desde esa posición de atender, dejando que el performer, como que el que hace la acción es la máquina y el humano simplemente facilita, simplemente deja que las cosas sucedan. Estos son detalles un poco como para que lo que no pudieron ver. Y bueno, ahora paso la palabra a Carlos. Bueno, ¿qué hay primero? Perdón. ¿Qué tenemos primero? Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonil. Yo conozco a Ícaro desde la universidad. Vi su transición hacia ser artista, digamos. Y en ese justo momento yo estaba trabajando también con aparatos, precisamente con grabadoras, algo, digamos, en lo que coincidimos extrañamente con Ícaro. Pero digamos que las diferentes cosas, yo aún trabajo con grabadoras, pero tengo otras, digamos otras, así como Ícaro, tengo otras, digamos que se abrió el espectro hacia otras maneras, otros modos. Y justo ahora estoy trabajando en piezas que utilizan el video como partitura de alguna manera. Entonces, más que el video en sí, es digamos, la luminosidad del video, ¿sí? Los niveles de luz del video. Entonces, este es como un ejemplo, si lo puedes poner.
Esta pieza simplemente le puse Choral Machine como máquina coral en inglés porque estaba en una exhibición en Los Ángeles y digamos que la idea es, bueno, yo trabajo con ruido desde 2002, como Lida también lo mencionó en la introducción. Tengo una banda aún que funciona desde esa época que se llama A6DC y producimos aparatos, digamos, modificamos aparatos a partir de, digamos, elementos de uso cotidiano. En este caso son parlantes. Entonces, digamos que la idea de esta exhibición era utilizar como la misma idea de el parlante modificado siendo, digamos, y el sonido, su sonido, siendo transformado a partir de la luz. Si ustedes se fijaron, en el video tenía una franja negra a mano izquierda, ahí estaban como las fotoceldas y los objetos, había pues como un horno, una nevera, todos fueron elementos que se recogieron allá y hacían como las veces de caja sonora, caja de resonancia. Entonces, digamos que es una cosa que he venido trabajando sobre todo como, bueno, digamos que ese tipo es como una especie de programación analógica. En ese caso era una programación lineal, el video simplemente aparecía de derecha a izquierda, perdón, y se desplazaba y la luz que incidía en la parte izquierda era la que hacía que el sonido cambiara, ¿sí? Esta instalación que viene a continuación tiene más o menos el mismo principio, pero otra disposición y otro tipo de video. Entonces, les voy a mostrar. Espera, que yo allá. Espera, que yo preguntaba Wow, lindo, está muy chévere. Bueno, y más o menos, digamos que esa era la instalación, un poco pensando como en una boca que aprende a hablar. Ahora que tú mencionas eso de instalación, ¿cómo es? Atendida, ¿sí?
pensé en pues también instalación asistida, ¿no? Que es como el contrario. Por lo general yo también, igual que Ícaro, estoy pendiente de las piezas, pero en el caso de lo que presenté en Los Ángeles fue muy extraño porque lo presenté, digamos que el día antes de la inauguración yo no estaba en el lugar, así que lo que hicimos fue conseguir a una persona que pudiera hacer lo que yo hago y por internet comenzamos, digamos, abriendo los parlantes, los diferentes parlantes, y yo le decía, bueno, conéctalo a este punto y a este otro punto, y escuchábamos el sonido, este funciona, este no funciona, uy, se dañó, se quemó un parlante, pero bueno, era como, digamos, el asunto de también asistir o atender, la pieza tiene como diferentes niveles, ¿no? Bueno, y esta instalación de los dientes es más como, ahí sí, totalmente atendida por el artista. Se utilizaron pues 32 entre parlantes solamente y máquinas de sonido que hacía cada uno de los dientes, y sí, la idea era como un poco tratar de hacer que la boca hablara o aprendiera a hablar, ¿sí? O a cantar también, porque digamos hay un componente musical que, curiosa, pues que si las cosas se lo permiten, vamos a hablar un poquito de eso, de música, ¿no? La cosa de la música y el sonido. Finalmente, esta pieza se llama Monitor Mundi, y lo que en este caso lo que hace es recibir una señal en vivo de un satélite, ¿sí? Digamos lo que hay en el monitor es una señal en vivo de un satélite que nos muestra como la superficie terrestre. Lo curioso de esto es como que son varias programaciones, varios componentes, digamos 555 funcionando, cambiando las diferentes frecuencias del sonido. Entonces hay, digamos, una especie de control, pero en estas cosas siempre hay como un componente de azar, ¿no? En qué lugar se pone. Una cosa como para aclarar, porque pues de pronto la gente le interesa, ¿los dientes son sensores o son reproductores? ¿O están saliendo sonido de los dientes? De los dientes, sí. Los dientes son, casi todos son parlantes, digamos, parlantes de computador modificados. Pero, ¿y de dónde sale el sonido? El sonido viene de ellos mismos, ¿sí? Entonces, cada uno de los parlantes tiene una fotocelda. Eso es lo que voy. O sea, Sí. ahí, pues me parece interesante que pronto contaras un poquito, como muy ABC de eso, como el sensor. Ok, la luz del video envía una cierta cantidad de luminosidad, como lo quieran llamar, y lo recibe el sensor, y este cambia diferentes propiedades. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de sonido, ¿sí? O sea, puede ser más, por llamarlo de alguna manera, más claro o más ronco, ¿sí? O puede cambiar el pitch, o sea, el tono, más agudo o más grave, ¿sí? También se pueden hacer pues diferentes cosas como volumen, etcétera, ¿sí? Modificar ese tipo de cosas. En este caso tiene diferentes tipos sí, tiene uno que modifica una frecuencia, ¿sí? Ustedes van a sentir que es un bit, ¿sí? Pero ese bit se acelera y se desacelera. También cambia el pitch, que es el tono, y cambia finalmente el volumen. Y bueno.
También pensando en las diferentes escalas, ¿no? De ese mismo tipo de trabajo. Bueno, y finalmente quería mostrarles un pedacito de dónde viene todo esto. Lo que les comentaba al principio, que es A6DC. Yo en este momento tengo 3 bandas, las principales, digamos, serían A6DC y Mugre. ¿Sí? Tengo otra que se llama De Formato, pero es como un experimento nuevo. Y ahora, con esto de A6DC, ya llevamos desde 2002, o sea, 17 años. Uf. Me acabo de dar cuenta. Bueno, pero es mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue transformar como las diferentes aparatos sonoros para poderlos interpretar como si fuera una banda, ¿sí? Yo no estaba muy enterado como de la movida del noise, que eso es como un género, ya es todo un género. Me interesaba el sonido, pero tenía digamos, mi preocupación en ese momento era como hacerle una contra al movimiento DJ que en ese momento estaba como pegando mucho. Entonces quería hacer como una contra, así fuera entre amigos, ¿no? Una contra privada, digamos. Entonces, si quieres… Ahí utilizamos monitores y otro tipo de… Sí, entonces, digamos que para cerrar, digamos, es un proceso larguísimo, ¿sí? Que ha implicado muchos, digamos, cambios en el hacer y sobre todo basados como en la experiencia y en el empirismo, ¿no? Un poco también lo que ha pasado con, pues, sobre todo sé de Ícaro, no sé, Beatriz, pero digamos que creo que sí también. Entonces, creo que eso es uno de los intereses que de alguna manera me conectan con esta exposición y la razón por la cual me llamaron. Bueno, le doy la palabra a Beatriz. Bueno. Entonces Ícaro me llamó, ¿no? Me invitó. No sé si porque antes previamente
habíamos hablado mucho de esta expo y me había invitado a escribir sobre la expo sin que existiera la expo. Sí. Y ya lo habíamos hecho antes. Estábamos hablando de cómo nos conocíamos y entonces no sé bien cuándo nos conocimos con Ícaro. Yo creo que yo lo conocía antes, pero nos conocimos en la maestría cuando me invitaron no sé cómo se llamaba eso, artista invitada a ciertos cortes, ¿cierto? Se hacían como unas evaluaciones, se hacía un corte y yo era súper cuchilla, ¿no? Era, Sí. ¿Era? ¿Soy? Bueno. No, pero la relación ha cambiado, ¿cierto? Soy más querida, sí. Y Caro me tenía miedo. Pero no, creo que ya no produzco miedo. ¿Era qué? Ya Ícaro no se acuerda, pero me acuerdo que me dijo, sé que me dijo que repitió no sé cuántas veces esa palabra, entonces por favor nos explica qué es esa palabra. Y a Ícaro se le olvidó cuál palabra era y a mí ya también se me olvidó. Pero, sí, y así nos conocimos, como por las palabras también. Después la otra, en la otra, que era la otra feria, que fue la que propuso Jairo Valenzuela en el edificio, ¿cómo se llama ese edificio? ¿De la cual con cuál? Bueno, un edificio chusco, de la Caracas, un edificio chusquísimo. Y Caro presentó algo que me gustó y me le acerqué o algo y le dije que me había gustado, me pareció raro, ¿será? Creo que había leído algo que yo le escribí a Rosario sobre una expo, fue algo. Y me dijo que sí, de pronto yo podría escribir sobre algo que él hiciera porque le había gustado como yo había escrito sobre la obra de Rosario y le dije que claro, que sí. Nos reunimos y hablamos montones sobre una expo que iba a hacer Ícaro, pero igual antes ya me había hecho un regalito muy bonito, que era es una, no, es divino, sí, es divino, es una tablita, en la tablita hay un motor y en el motorcito gira una tapita de Nescafé y dentro de la tapita de Nescafé hay un brotecito de zanahoria, había, siempre he aprendido muchísimo de ese brotecito de zanahoria porque muere y la primera vez que se murió, pues porque nada que hacer, no enraiza. Sí, la primera vez me tocó hacer un duelo que no sé si lo he superado, pero bueno. Y mientras giraba uno le daba vueltica a la cajita de música, o sea, la cajita de música uno la gira, o sea, uno también atiende ese regalito, ¿sí? Mientras va dando vuelticas con una lucecita la matica de zanahoria. Ya yo conocía ese mundo, entonces yo sabía que sí podía escribir sobre esa expo de Ícaro porque yo ya conocía esos mundos. Y también lo hice como lo hice ahora. Me metí en un mundo y empecé a escribir sobre una expo que no existía. ¿Sí? Sobre esta, después ¿qué pasó? Pasan muchas cosas, ¿no? Después nos seguimos conociendo y nos damos cuenta de que tenemos cosas en común. Ya mirando como ahora y que estábamos preparando, llevamos como preparando como porque finalmente vinimos a parar aquí los tres juntos es porque sí tiene relación las obras que hacemos. Y ya pensando en esa relación, pues me hace pensar y en lo que acaban de decir los dos, por ejemplo, el uso de la cinta magnetofónica, ¿sí? Pero somos de una generación distinta, perdón, Ícaro, ¿de qué modelo es? ¿Cuándo nació? En 77. 79, yo soy modelo 65, o sea, son 12, ¿cómo es? 12 más, ¿no? 12 más y ¿cuántos más? Y 14 más, ¿sí?
Entonces, mientras para 12 más o 14 más la cinta magnetofónica puede ser un poco melancólica, para mí en los años 80 y 90 pues la cinta magnetofónica era lo último, pues lo presente. Entonces yo trabajo la cinta magnetofónica desde el presente. Cuando empecé a trabajar con cintas magnetofónicas, pues era que hacerle algo a la cinta magnetofónica que no pasara tal como pasaba en ese momento. Como estaba trabajando con grabado y siempre la relación entre lo visual y lo sonoro, entonces empecé a pensar cómo será el negativo y el positivo de la imagen sonora, que el positivo y la imagen de la imagen visual en grabado pues es muy claro. Y empecé a voltear las cintas magnetofónicas. Entonces ahí jugaba era con un elemento que es presente. Para el 92, que en los 90 empezaron a salir unas cintas magnetofónicas que eran en loop y se demoraban poquitico. Digamos que antes los que nos gustaba experimentar con las cintas magnetofónicas nos inventábamos el loop, ¿sí? Después fue buenísimo cuando ya los publicistas crearon la cinta magnetofónica que era ese loop, pero no había equipos para eso. Entonces tocaba de una grabadora de las que uno tenía acostarla porque se enredaban. Entonces, yo pienso que Ícaro sí fue el primero que habló sobre las instalaciones atendidas y le estaba yo diciendo a Carlos que ahora los estudiantes o no sé, o curadurías de artistas jóvenes ponen en las fichas técnicas instalación asistida o instalación atendida. Se crea ese término que no existía, pero creo que igual atendíamos lo que hacíamos, ¿no? Hace poco en un conversatorio que me invitó William, que estaba por ahí, Contreras, a hablar con David Pfefferbaum. Él también charlaba antes del conversatorio, entonces uno hablaba era antes, ¿sí? Conversamos antes también. Él jugaba con las cintas que eran más, las cintas de carrete abierto. ¿Y él sí es modelo cuánto, William? ¿Él cuándo nació? No, él nació como en el 40 y algo, en el 50. ¿Es más joven? ¿Él tiene 5 años más que yo? No, tiene como 10 años más que yo. Tiene como 10 años más que yo, o más, claro que más. Es un viejo queridísimo. Y jugaba era con las de carrete abierto, ¿sí? Más o menos lo mismo, pero él le tocaron las de carrete abierto. Entonces, digamos, en esas relaciones sí pienso yo cómo es de distinta la relación, porque estas cintas magnetofónicas de estos modelos más recientes pues son más nostálgicas, entonces la relación emotiva es muy distinta. Con los sensores también, eso era lo máximo, no se podían usar sensores. En el año 91 que empecé a investigar sobre cómo usar sensores, Antonio García, que era director de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y fue el que primero diseñó un edificio inteligente que es el de posgrados del Atadeo, fue el que me ayudó a conseguir el permiso para usar sensores, porque los sensores solo los tenían el derecho de usarlo las empresas de seguridad, para seguridad, ¿sí? Y esos sensores tocó hacerlos en la Universidad de los Andes con ciertos permisos porque no se podían usar sensores. O sea, ellos tuvieron que tener unos permisos también para hacer el edificio inteligente, para poder hacer que si uno se iba a lavar las manos, salía el agua. Que uno va a entrar por una puerta y se abría. Gran cosa. Solamente los tenían los de seguridad, las empresas de seguridad, porque los sensores no eran algo normal, pues es que no eran algo común. Entonces,
De esas ayudas con Antonio García y que se hicieron los sensores en la Universidad de los Andes, eran de movimiento unos, de ultrasonido otros, y era un camello hacerlo, pero era muy bonito hacerlo. También fue un tiempo en que era una novedad, o sea, pasar por un sitio y chin, que se disparaba el sonido, ¿sí? Era como buenísimo, ¿sí? Uno quería que entrara alguien a la exposición y apenas entrara PIN, sonara, buenísimo, ¿sí? Ya después empezamos a ver que las puertas de Carulla todos tenían sensores, que uno iba al baño y se paraba y se tiraba el agua, que uno se iba a lavar las manos y salía agua por el lavamanos. ¡Qué gracia! Ya no, ¿sí? Se perdía porque era la novedad, ¿sí? Y también como en el 95 que presenté una obra en el Planetario y a una profesora del Liceo Segovia, a Magdalena Agüero, le fascinó esa expo, hizo una exposición, nos invitó a Abdul El Hayek y a mí a hacer una expo en el Liceo Segovia. Me parecía lindo como que hubiera la noción de exposición en el colegio y poder hablar de lo que estaba pasando en arte con los niños del colegio. Los niños se divirtieron cantidades con los sensores y pasaban y se disparaba eso y pensaban que lo que tocaban era otra cosa, ¿sí? Ahí ya los niños me enseñaron que eso era como un jueguito y me aburrí, ya no quise más sensores, nada. Normalmente con la energía eléctrica me gustaría, y pues incluso cuando me invitaron para esa expo que se llama Voltaje, yo propuse un desconectado porque ya había yo ensayado para una obra que presenté en una vitrina que usan hacer exposiciones en una vitrina en la Universidad de los Andes, poner unos parlanticos ahí debajo de unos dibujitos y todos se ponían a oír los parlanticos y hablaban sobre la sonoridad y el ruido blanco y todo, pero no había nada, ¿sí? Eran solo dos parlanticos porque eran bonitos, no estaban conectados a nada. Y me pareció lindo pues retomar esa idea porque yo siempre retomo. Entonces para Voltaje yo propuse un desconectado que era un poco de cables, y este cable se unía a un micrófono y este a un parlante y esto a una partitura, todo lleno de cables pero nada conectado porque era lindo, pero les pareció que no funcionaba y me sacaron, o sea, que no funciona. Pero justamente yo decía, pero lo que quiero es algo que funcione sin estar conectado, ¿sí? Yo sí quiero eso. Cada vez que digo, no, ya me voy a desconectar, no sé por qué surge otra vez el cuento de que ahorita, por ejemplo, tengo que enchufar un equipo de sonido y eso, ¿no? Que les pregunté a Ícaro, ¿se consigue un equipo de sonido que retorne el bracito? Porque así era el de mi casa, pero ahora ya no se consigue, ¿sí? Pensé que sí se conseguía, ya no se consigue, aunque volvieron los discos de pasta, están de moda. Entonces siempre que tengo la tentación de desconectarme, no sé por qué, es como una necesidad. Y ahorita es porque quería hablar de la música, y incluso la música ya no interpretada por mí, ni que yo tenga que ver, sino como una creación del hombre, ¿sí? Bueno, porque Ícaro nos había pedido como una presentación visual, pues escogí como lo último que presenté en Salón Comunal y que nunca, pues pensé, tenemos todo que ver porque Ícaro también es de los que mira las estrellas, ¿sí? Este es el mapa celeste del 4 de febrero, fue el día que conocí la nueva sede de Salón Comunal, fue. Ese día con Bernardo, explicándome la historia de la casa, me contó que Bernardo Montoya, que está acá, que pues me contó sobre la casa y sobre el plano de la casa. Es una casa que tiene un balcón y que el arquitecto había construido ese balcón
para que a las hijas de la familia les dieran serenata, que era urgente ahí. Entonces yo quise como hacer algo para ese balcón, ¿sí? Pero inmediatamente se me ocurrió qué bonito llevar un novio para ese balcón, ¿no? Que era como el de las novias. Entonces traje esos dos videos que los tomó Laura Jiménez con el celular. También porque me parecía simpático que, pues, Ícaro, pero igual en Colombia todos gusta poner eso de pionero de algo, ¿o no? ¿Cierto? William es el que sabe. O sea, me puso pionera del arte sonoro en Colombia o algo así. Y ahora acaba de pasar una expo de Gustavo Sorzano, y William Contreras fue el curador, y entonces la investigadora de un libro que se llamó no sé qué Sorzano, ahí pone pionero del arte conceptual en Colombia. Ícaro es el pionero de las instalaciones atendidas. Y me pareció bonito poner esta porque ahí atendíamos el novio, ¿no? Si no lo atendía yo, Bernardo lo atendía, que él trabaja ahí en esa ventana allá, ¿sí? Entonces ahí lo atendía, ¿sí? Era una instalación atendida, ¿sí? Que tocaba atender al novio. Y pues lo otro, pues las goticas es porque ese día también, siendo de día todavía y era luna nueva y empezaba el año chino, pues devolvámonos a la otra, ¿sí? Esa fue porque mirando hacia el cielo pensé, si de cada una de las estrellitas que uno no ve, pero que sí están ahí, cayera una gota de agua, ¿cómo sonaría eso? Entonces las goticas de agua que caen ahí al lado de ese novio son basadas en esta, que la concebí como partitura de esa composición. Ahí entonces tenemos muchas relaciones, por el sonido, por la música, por el cosmos, por la partitura, los tres, ¿no? Entonces eso. Ahora les íbamos a pedir el favor de que nos preguntaran. Sí, que nos ayuden. Que nos Pero no, ayuden. frescos, no hay que preguntar todavía. Necesitamos algo en que diga un número de 1 a 25. 5. La indefinición del artista. ¿Quién propuso esa? ¿Yo? ¿Yo? Bueno, la indefinición del artista. No, es que hay una cosa interesante y es lo que yo hablaba un poco, viene también de las instalaciones atendidas y es cómo nombramos las cosas, ¿no? Nos encanta eso, ¿no? Como las categorías y los… sí, como taguear las cosas, como que es una marca, es… nos gusta categorizar y nos gusta pertenecer a una categoría, como que pareciera que de alguna manera si no estamos parte de esa categoría estamos excluidos. Voy a hablarlo desde mi punto de vista y ustedes dirán lo que quieran. Pero… Gracias. Y pues claro, era evidente en ese caso de las instalaciones atendidas, pero también para mí todo mi proceso ha sido de alguna manera estar como en el borde, como en la frontera siempre de todo. ¿Por qué? Pues que yo estudio cine y no hago cine, me pongo a hacer artes y yo creí que era un lugar así, eres bienvenido, todos somos amigos y qué va, porque pues donde se juntan dos humanos eso ya es un conflicto y pues… y lo mismo, entonces que ser artista y entonces uno empieza a trabajar con cassette, entonces le ponen low tech o artista sonoro o
Además, es curioso porque no sé si se dieron cuenta, pero incluso el museo, la invitación que mandó por Instagram, creo, ni siquiera nos pudo nombrar a los tres con la misma. O sea, yo soy artista, su merced creo que es artista visual y su merced es plástica, algo así. Y yo decía, wow, o sea, es interesante, o sea, ni siquiera, siempre hay uno, y yo decía, ok, yo soy artista. Entonces es interesante, pero yo no me estoy quejando, no me quejo de estar en el borde, la verdad lo agradezco mucho, porque es que es lo que a mí no me interesa y siempre me la paso peleando. Sí, porque a uno lo nombran así, lo más fácil es decir que es artista sonoro. Y eso era lo más, y yo creo que todos nosotros, los tres, hemos como sufrido un poco de ese mal sabor, como que uno dice, uy, pero es que, ¿por qué nos tenemos que categorizar? Como lo que hacemos y lo que somos. Ya, hablen un poquito ustedes. Yo. Sí, pues sí, yo también tengo pues digamos que más que eso, yo he encontrado como muchos donde con los que he trabajado y son, digamos, A6 y DC, la mitad eran de cine, compañeros de Ícaro, y la otra mitad éramos artistas plásticos, no visuales, plásticos. Y bueno, por haber estudiado artes plásticas, entonces tengo pues también como pues esa línea, pero también trabajo hago música, ¿sí? Hago por un lado ruido, ¿sí? Entonces el proyecto A6DC y el proyecto Trilobit con Fallon Cañón también fueron como digamos que proyectos que tenían otros parches. Y finalmente el proyecto Mugre también es música, ¿no? Entonces me he encontrado con mucha gente que hace audiovisuales, he trabajado en diferentes cosas y pues sí, también siento que es más provechoso estar digamos, en muchos lugares, ¿no? No definirse en ninguno en especial. Yo creo que también tiene que ver de dónde nos formamos. Yo creo que es una cosa de la nacional también, por lo menos en ese momento, de cómo lo vivíamos, porque pues la Universidad Nacional permitía, pues digamos eso, yo estudiaba cine, pero tenía materias que tenía que ver con los de artes. Físicamente tenía que desplazarme cruzando un resto de edificios y visitando, y hay cafeterías y hay cosas, y uno se la pasa ahí navegando con todo eso, y uno tiene amigos de todo lado, y uno termina permeándose de mucha más gente. Yo me acuerdo cuántas selectivas uno tenía, pero era absurdo, todas las selectivas que uno podía nombrar, y era buenísimo. Y sí, lo que dice Carlos, uno terminaba era con un parche de gente que era de todo lado, ¿ya? Y yo creo que en ese momento, por lo menos el parche no se preocupaba por un nombre, por tener una camiseta. Creo que eso era como aburrido, como que nos parecía aburrido. Aló. Fuimos afortunados, porque no todas las universidades, y ahora menos, son interdisciplinarias, o puede uno moverse, ¿no? Ustedes estudiaron en la Nacional, yo fue en el conservatorio en la Nacional, pero después en los Andes, y sí se podía uno mover, y yo estudié más música, creo que yo estudié más música y terminé graduándome de artes plásticas por consejo de mi profesora de piano, ¿sí? No, gradúese de artista, que de pronto ese título le sirve, porque de pianista, pues, pianista ahí está el piano, ¿sí? Porque igual el título pues no sirve para nada, ¿sí? El de artes creo que no mucho tampoco. Pero bueno, y sí sufre uno con eso de la definición. Fuimos afortunados, en los Andes sí no teníamos parche. O sea, mi mejor amigo era Jaime Ávila, había un corredorcito así en un sitio que se llama El Campito, que es un patio de casas viejas, y él se sentaba más lejos que donde está Ícaro y yo me sentaba lejos, ¿sí? Pero sé que éramos los mejores amigos, no hablábamos ni nada,
pero sabíamos que estábamos cerca y no hacíamos parche ni teníamos así como redondelito de hablar o algo así, no. No había parche porque cada uno tomaba materias de otras cosas y tal. Al ser de música, para mí si era una resistencia horrible fue poder incluir el sonido o la música en artes plásticas, eso no cabía en ninguna parte. Pero hoy en día que voy a hacer una exposición, me toca decir qué es lo que no es, o sea, no es un paisaje sonoro, no es una instalación sonora, lo visual para mí es supremamente importante, no es paisaje, creo que es un jardín, o sea, yo puedo lo sonoro como un jardín, creo que se va a poner como jardín, no sé si voy a ser la pionera del jardín sonoro en Colombia, pero creo que se parece más a un jardín que a un paisaje, ¿sí? Pero normalmente siempre uno necesita otra palabra que no es exactamente la que lo une a uno y a mí sí no me gusta pertenecer, o sea, a mí no me ha gustado pertenecer a eso del arte sonoro, me cae re mal el arte sonoro, pero agradezco muchísimo a los curadores que me han incluido en todas las exposiciones de arte sonoro, o sea, he aprendido cantidades, me han dicho que eso no es arte sonoro, unos dicen que soy la pionera del arte sonoro, pero otros dicen eso no es arte sonoro, entonces, no sé, bien, pero así es. Listo. Otro número. Ok, nuestra relación con la naturaleza. Pero yo tengo que empezar siempre. Empiece usted. Bueno, tal vez durante la digamos, construcción de la tesis de pregrado, con Marcela González pensábamos mucho en eso, como que hasta qué punto las cosas son naturales, ¿no? Es decir, ¿qué es más natural, una limonada o una Coca-Cola? Finalmente las dos cosas tienen componentes naturales, ¿no? Es como más como los procesos que van detrás de eso. Entonces, en este momento, digamos que uno de los materiales que yo más utilizo es el plástico. Eso me ha conectado curiosamente pues como con esas ideas, porque siento que el plástico, o pienso que el plástico es un material que viene del petróleo finalmente, ¿no? Entonces es como un ciclo, ¿sí? Es algo natural que se vuelve un líquido y termina siendo un objeto plástico, ¿no? Entonces hay como un círculo entre lo artificial y lo natural. En ese sentido, sí, como que otra vez la pregunta de nuestra relación con la naturaleza es como ¿qué es la naturaleza? ¿No? ¿Qué es lo natural finalmente? ¿O sigo? Sí, creo que la relación es de pregunta para mí. Es no, es como una constante pregunta. Yo, no sé, lo que estoy diciendo como que es lo que he decantado hasta ahorita, pero eso seguirá decantándose y seguramente cambie en el camino. Pero sí veo la naturaleza como ese otro. O sea, yo creo que estamos nosotros y la naturaleza. Y nosotros es todo lo que nuestra civilización ha hecho y deshecho. Sí, para mí es como una constante pregunta, es como que más bien es como ese ente que sería bonito como dejar ser y ya, como dejar ser. Como no intervenir tanto, eso es como una cosa bien utópica, pero como que ese sería como un poco a lo que yo juego desde las poéticas o desde mis poéticas, eso como que intentar como no intervenir y más bien, si se da la oportunidad, hacer cosas en las que yo pueda participar de eso, en esa negociación, en ese diálogo entre ese otro que digamos es la naturaleza
y lo que nosotros somos, o lo que hemos sido, lo que queremos ser, porque es una constante también como desde el ego y como desde la ambición y como desde esa posición de civilización, de nombrarnos como el clímax, el punto culmen de la evolución. Bastante egocéntrica la cosa, pues, y desde ahí pues no hay nada que decir, ¿no? O sea, si nos nombramos nosotros como lo que puede decir, lo que puede señalar, lo que nombra, no existe una posibilidad de participación, es una posición más jerárquica en la que simplemente hay una idea de utilización, de uso, y no hay de participación para nada. No es algo, sí, o sea, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en este momento, pero es una pregunta como que siempre ha estado allá. Entonces, como que yo me veo a mí y me nombro a mí como nosotros, como más como desde un punto más, una visión como extraterrestre, como un virus, como una cosa que llega a ese lugar y empieza como a consumir y a consumir y a consumir. Y ahí está la pregunta, o sea, es entonces, cómo lidiar con ese otro, cómo sobrevivir lidiando con ese otro. Bueno, y así en adelante. Lo mío sí, o conmigo, mi relación sí es más la relación con la vida y los otros seres vivos. El plástico me parece tremendo porque es un invento de los seres humanos y ni siquiera los minerales son capaces de absorberlo. Nada. Es un invento, sí, pero se vuelven partículas chiquitas, pero nunca desaparece. Es una cosa tremenda, es un invento tremendo. El mío sí tiene más que ver con la vida. Tal vez con Mónica ha sido de las experiencias más emocionantes, ¿cierto? Con Mónica Torregosa, que está acá y que acompañó un momento muy emocionante. Hice una composición para Gotas de Agua pensando en atraer a los pájaros, pero solamente de manera metafórica. Y una torcaza anidó en uno de los parlantes de esa instalación y puso huevitos. Y tocó dejar la instalación ahí, ¿sí? Incluso cuando se acabó la exposición y todo, porque pues tocaba respetar que nacieran los pajaritos y la pajarita no le gustaba que le apagaran eso ni nada, ni que se lo movieran, ni se lo ecualizaran, ni nada. Entonces tocó que siguiera hasta que nacieron los pajaritos. A mí la relación con la naturaleza, sí, esas cosas que superan como nuestros cronogramas, porque los artistas también tenemos cronogramas y la vida siempre dice que está por fuera de esos cronogramas. Es re emocionante, divino. Me encanta que haya venido. No sé, pues, no sé si están cansados, no sé cómo estemos de tiempo, pues estamos tardísimo ya. Entonces soltemos preguntas, ¿sí? Por favor. Yo siento que hay una relación entre los dos temas que han tocado que me gustaría plantear la pregunta ahí, y es que, ¿cómo ustedes entienden su relación? O sea, siento que en el mundo contemporáneo nosotros tenemos una relación violenta con los objetos. O sea, nosotros, como lo estaban diciendo, les damos un uso, los instrumentalizamos todo el tiempo y los tomamos como este otro, pero es este otro el cual podemos dominar y podemos hacer lo que queramos con él, que es lo que creo que explica la manera en la cual el ser humano funciona como un virus dentro de nuestro planeta, por ese principio de poder que cree que puede ejercer sobre los objetos. Y quiero ver cómo, pues quiero saber si ustedes plantean mediante su arte algún tipo de reformular esa relación que tenemos con los objetos, y cuál creen que es el rol del artista en la creación para reformular esta relación que tenemos, ya sea con la imagen, con los objetos, con los sonidos, y por qué creen que es necesario mezclar diferentes lenguajes en caso de que crean que es importante reformular esa relación para reformular. Bueno, un artista debería hacer lo que se le venga en gana.
O sea, eso sería como lo primero, ¿no? Entonces, si quiere mezclar lenguajes, pues es muy bien, ¿no? Está muy bueno y es lo que está pasando ahora, ¿no? Y me parece fundamental. En cuanto a los objetos, la manera en que uno reutiliza los objetos, me parece que sí hay unos, de alguna manera, métodos o formas en las que en mi trabajo mi trabajo, por ejemplo, colectivo con Erika Montoya, he estado como investigando, es como la posibilidad de utilizar, como dije, trabajo con plástico, pero son plásticos que ya tienen una forma, ¿no? Entonces, utilizo mucho un concepto que es como la pareidolia. De alguna manera yo lo estoy como… que de hecho William Contreras fue el que me dijo la primera vez cómo se llamaba ese fenómeno, que es el asunto de ver las nubes y verle forma, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en mi trabajo es rever, ¿sí? Como volver a encontrarme con los objetos y encontrar que se puede reutilizar o su forma o su uso o su lenguaje, ¿sí? Todas esas cosas, digamos que vienen a ser parte del nuevo objeto, ¿sí? Entonces, también lo que está pasando, digamos, desde que estoy trabajando con eso, es que los objetos comienzan a darle una carga adicional a la obra, digamos, por el hecho de ser de que este objeto perteneció a alguien, este objeto se usaba de esta manera en esta circunstancia específica, ¿sí? Entonces todas esas cosas digamos que resignifican el objeto. Y creo que un artista, digamos los artistas no deberían ser de una sola manera. A eso voy con que el artista tiene que hacer lo que se le venga en gana. No deben ser de una sola manera y eso me parece que es importante porque puede convertirse esa manera de, digamos, reutilizar los objetos una especie de tendencia y eso cambiaría como el asunto, ¿no? Sí, básicamente es eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que de artista uno debería huirle a la tendencia. Uno constantemente debería estar… A mí me parecía muy divertido como en los 90 cuando uno escuchaba música que uno era obsesivo de no escuchar lo que estuviera en la radio. Era una cosa rara ahí que yo no sé de dónde salió, pero éramos un grupo de gente que lo que estaba en la radio era lo que uno no escuchaba. O sea, era como buscar lo otro ya. Evadir, era como, no, eso es radiable, no. Está muy fácil y uno se exigía cada vez más y más y más y más. Estoy de acuerdo con eso en que sí, que el artista debería poder hacer lo que se le diera la gana, pero ojo que de pronto el hacer la gana, ya hacer lo que se le dé la gana se vuelve también una fórmula y que así que uno se hace zancadilla, como que uno mismo se mete. Yo creo que es un problema capitalista. Es un problema de cómo el capitalismo puede llegar y dar la vuelta a todo y volverlo un producto. Y yo creo que uno como artista tiene que estar muy atento a eso. Cómo jugarle a eso. O sea, por algo, sí, por algo el artista siempre tiene que ser como el bicho raro, ¿ya? No son ganas de joder, no es que uno se pone, no, es que uno de verdad se siente que uno no cuadra. Hay una cosa que no cuadra. Y por eso es que uno incomoda los sistemas. O sea, ¿cómo es una situación económica financiera con nosotros? O sea, ¿cómo es que para que uno le paguen?
uno nunca cuadra porque uno nunca tiene un salario, porque uno nunca tiene, o sea, uno se la pasa evadiendo salud porque no tiene plata para pagar la salud, pero eso es obligatorio, y para que entonces lo contratan, pero sí, pero tiene que tener salud y ARP y no sé qué, y uno, pero qué culpas, que yo no vivo en este país, pero de malas, porque así la ley dice, y no sé qué, entonces uno siempre es un problema, y no acá, en todo lado. Entonces, a mí me parece que uno, en lugar de, como de llorarlo, uno debería como agarrarlo a su favor. O sea, el sistema no me quiere hacer, no me permite hacer parte de, primero, qué pereza, y segundo, pues de ahí es como un insumo increíble para hacer lo que se me dé la gana, ¿ya? Yo me levanto si quiero a las 3 de la tarde un lunes, ¿ya? Pero yo no tengo una conciencia de domingo, por ejemplo. O sea, nosotros, es una cosa así, o sea, es el trabajo, la sociedad no entiende el trabajo de un artista, ¿ya? O sea, uno va y uno dice, sí, yo soy artista, usted es artista, ¿cuánto gana? No gano nada. ¿Cómo así? Pero si usted trabaja, yo sí, pero es que es un problema de una conciencia como desde lo económico muy básico de alguna manera, pensando que solamente existe la transacción económica, que es lo que valida la existencia de la gente. Sí, la mensualidad. Y pues sí, eso sí. No, y para mí es un placer grande cuando logro darme cuenta que sí lo he logrado evadiendo todo. O sea, yo evado, yo me la paso ahí, es impresionante, no sé cómo estoy acá. O sea, he trabajado solamente una vez en mi vida como lavaplatos en Noruega y de resto he sido solamente artista. ¿Ya? Una vez me invitaron a hacer una clase en los Andes y ya. Y no me quejo, ¿entiendes? O sea, y digo, hay una cosa como de domesticación también, yo digo, que yo creo que tiene que ver como con eso, que cuando una estrategia que pareciera revolucionaria, por decirlo así, que cambia la situación, que craquea el sistema, se vuelve parte de y se domestica, ¿ya? No sé, típica cosa, como la camiseta del Che Guevara, como símbolos que ya en nuestra realidad ya no funcionan, o sea, perdieron todo porque pues claro, es como una especie de huracán que lo absorbe, y se lo traga y ya es parte de él y bueno, entonces toca voltearse y toca darle la vuelta y toca jugar y una conciencia, como ser muy consciente de eso. Y a lo que yo iría es como ya tocando es como una conciencia desde el consumismo, ¿ya? Porque pues uno como artista también se les puede dar como, ay, sí, yo soy artista, pero también hay mucho de consumo en eso. Pues es una cosa clara lo que está sucediendo en Colombia y en Bogotá, con zonas como la de San Felipe, en la que de alguna manera, claro, se generan como unas estrategias de activar zonas, y de repente uno ve a todos los artistas como con unas ganas y unas ansias de participar de eso, pero no, como que que uno dice, bueno, ¿y dónde está realmente la independencia? ¿Ya? O sea, ¿dónde uno puede nombrarse como yo estoy haciendo lo que se me da la gana y no estoy haciendo la tarea para participar otra vez, como hacer parte de, porque pareciera que tengo que ser parte de para que me nombren como artista. Y eso pasa aquí, pasa en todo el mundo y es una cosa que uno debería estar muy consciente como, pues sí, como artista. Sí. Yo no sé si la pregunta iba por ahí. ¿Iba por ahí? Más o menos. Bueno, del deber ser y tener que, yo creo que un artista no debe ni tiene que, ¿sí? Pero tomar posición sí es importante. Y pienso que el artista es un ser sensible, entonces es sensible a lo que acontece, reflexiona sobre lo que está aconteciendo. En este momento sí acontece que ya nos estamos dando cuenta que el ser humano no es como tan superior para dominar a todos los otros seres, vivos o no vivos. Y en esa sensibilidad, pues las obras empiezan a dar cuenta de esa sensibilidad. Y para que el público que entre a esas obras, pues participe de esa sensibilidad. Una de las cosas que teníamos los tres en común, que eso ya no vamos a llegar ahí, pero sí hay un sentimiento un poco nostálgico del presente, ¿no? En los tres.
Entonces creo que ahí coincidimos en que hay un aprecio por lo que hay, pero sí, y todo lo que hay, todo. La tecnología, el plástico, ¿no? Yo odio el plástico, pero ahora estoy pensando en una obra que es una grama sintética, estoy fascinada. Sí, gracias a Peñalosa. Quiero entender qué pasó ahí, ¿sí? Quiero eso, quiero vivir una grama sintética, ¿sí? Y el sonido sintético, la grama sintética. Uno está atento, ¿sí? Creo que estamos atentos. Y al estar atento uno toma posición, aunque pareciera que no tanto. ¿Sí? ¿Sí va por ahí? Entonces ahí voy a hablar como desde espectadora de esta exposición, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuando se habla de que estamos invadidos de imágenes sonoras y visuales, últimamente pensaba es que estamos invadidos de cosas que se ven y que se oyen, pero que no son imágenes. Y justo en esta exposición, pues antes contada me disparaba muchísimas imágenes que me dieron para escribir. Ahora después, ya conociendo la expo, me crea muchísimas imágenes. En realidad lo que necesitamos es la imagen. Es escasa. Cosas que se ven y que se oyen, eso sí, cantidades. Pero la imagen. Creo que si visitamos esta exposición, pues con lo que nos quedamos es con imágenes que están por fuera de lo que se ve y lo que se oye ahí. Es lo que nos llevamos. Sí, pues tal vez una de las maneras en las que yo llamo la atención, por ejemplo, en las piezas que hago, es utilizando objetos que uno reconoce, pero que no están haciendo su labor, digamos, no sé, cualquier trasto de cocina o cualquier elemento que no corresponde a lo que estoy haciendo. eh, eh, y yo no sé si, yo creo que también en la obra de Ícaro hay algo de eso, y es como que tiene el objeto de arte tiene, el objeto de arte tiene como diferentes momentos, ¿sí? Como un lejos, una distancia media y un cerca, ¿no? Un detenimiento. Entonces, pues en mi caso particular, yo siento que en cada punto hay como un descubrimiento nuevo, como una imagen global, ya los objetos como específicos y un detenimiento, un detalle en el que también hay una imagen, ¿sí? O sea, como que hace parte más bien de la imagen global. Entonces, pienso que esa es la, digamos, el recurso que yo utilizo. Yo podría agregar que, como pues desde mis estrategias, no porque lo piense de antemano, pero más bien porque se da, hay una cosa de hazlo tú mismo, que está también ahí, ¿no? Que es pues que eso también ya está atrapado, como por ese terreno, que es cuando uno piensa que uno puede customizar algo, pero cuando la verdad lo que uno está haciendo es siguiendo un template, una cosa que ya está establecida, porque parece que uno entra en una categoría, entonces si soy así, entonces me gusta esto y simplemente el celular termina haciendo lo mismo. Pero cuando uno ve que un tocadiscos puede volverse un faro, o inclusive una cosa que ni siquiera tiene función, sino que es una cosa ahí que reproduce mal unos discos rayados, pero está haciendo otra cosa y de repente tiene que ver, a mí me gusta cuando hablo con la gente y me dicen eso, me dicen es que usted hace cosas que me hacen dar ganas de ir a mi casa y desbaratar algo, como hacerlo con mis manos, tocar las cosas con mis manos y hacerlo, y eso me parece como importante también en este momento como tan virtual. Como volver a eso, como que si algo yo celebro como de lo análogo, es como que uno le coge la corriente de verdad, o sea, es una cosa que está ahí y uno lo siente. Sí, por ese lado,
Sí, yo creo que ahí está como en el aire. Sí, pues es evidente que el hecho de reutilizar cosas, ya en modo muy personal, cuando yo evito gastar demasiado dinero en una exposición, entonces yo me mido mucho en cómo y de dónde viene, cómo se gasta el dinero, cómo se invierte. Y aunque eso no lo sepa el espectador, yo creo que se siente. Se da como que se siente que no hay una cosa ostentosa, es otro terreno el que se maneja. Es más bien, ¿quién era el que me decía? Alguien me decía que es un cruce como entre un nivel de obsesión absurda, porque todo es meticulosamente escogido y puesto como un gran mecanismo, yo lo llamo, pero a la vez con elementos que son como nada, ¿ya? Como un cartón, un tocadiscos viejo, un cassette roto, un papel que gira y se hace una proyección, pero eso parece como si fuera un holograma, ya empiezan como a ver ese tipo de… Entonces tal vez es como, no sé si tiene que ver, porque yo sí creo, yo estoy completamente de acuerdo con la posición política, pero no del artista, del humano. O sea, yo creo que toda persona debería ser es política por naturaleza, sino que nos da miedo de pronto nombrarlo. Y yo le creo como a lo micro, yo le creo a las acciones que están solamente pues que acontecen en lo más corto a mi alrededor. Me refiero a estar consciente, tomar una posición, pero es desde mi posición y desde mi escogencia de los elementos que utilizo. Por ejemplo, la manera que vivo el día a día, la verdad yo creo que eso va generando como una resonancia y eso se ve un poco en lo que uno termina haciendo. Y esas todas son unas decisiones políticas, ¿ya? El cómo yo sí, me relaciono con esta realidad, que me parece también muy importante. Y lo que nombraba Beatriz me parece muy bonito, lo de las imágenes. Yo nunca lo había pensado nombrarlo como una imagen, me parece inclusive más bonito como usted lo nombra, Beatriz. Pero yo sí creo que es eso, yo creo que en esta muestra como que la apuesta es ese punto medio, a eso que está por ahí, que no sabemos y que nunca queda en la foto, ¿ya? Y eso me encanta, o sea, me encanta que la gente intenta tomar fotos y fotos y fotos y eso no queda, por eso queda un montón de cartón y ya, o sea, eso no queda más. Y también es un poquito interesante ver cómo la obsesión de tomar la foto y no de vivir la experiencia y llevarse la experiencia, que es lo que usted nombra de pronto, que es esa imagen, que eso queda, eso es lo más interesante. No es la pieza de arte, no es el video, no es una suma de cosas que son completamente personales, o sea, que resuenan en el individuo de manera individual, de una manera que conecta cosas muy íntimas y que maravillosamente no se pueden compartir. O sea, eso me parece increíble, pero que nos permite como seguir, como que cambiar, ¿ya? Como que de pronto uno entra y experimenta eso y sale y ya es otra persona. Eso es como más o menos sí, yo creo que estamos muy afines en eso. Para mí no era tanto que me inspire algo, sino incluso era como una imposibilidad no hacerlo. Y luché mucho en la academia para poder hacerlo, porque artes plásticas era plano para mí, espacial, quieto, ¿sí? Pintura, grabado en mis tiempos, ¿sí? Y me parecía imposible que no fuera así, o sea, ¿qué es lo que lo inspira? No, es como algo que está dentro de uno y que uno dice, tiene que ser, quiero compartir eso, ¿sí? Para mí el tiempo para mí el tiempo es la música, ¿no? El ritmo, la posibilidad de generar un ritmo o una arritmia también, ¿sí? Un ciclo, un loop, todas esas ideas como que pertenecen como a ese mundo del tiempo, ¿sí? Entonces, sí, me encanta que nos hayas definido como el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? El pasado, el presente y el futuro, así, tal cual, estuvo buenísimo, me gustó mucho. Sí, pero es eso. Yo siento que tal vez
El presente. Está bueno, está bueno. Sí, sí, me parece que sí. Claro, sí. Pero sí, es una cuestión de... Y el pasado, ¿no? Pero sí, es una cuestión de... tal vez la búsqueda por el tiempo viene para mí del mi, como, no sé si intención o como interés por la música y pues eso aplicado al video pues es también rítmico, ¿no? El video es rítmico, ¿sí? La sensación es rítmica. Bueno, y para cerrar, porque ya creo que nos van a cerrar el chuzo, yo creo que a mí me gusta, como que en el fondo lo que me gusta es contar historias. Es una cosa de contar cuentos, de narrar. Y en esa medida, pues viene mucho pues mi formación desde el cine, que eso está ahí. Y lo que uno estudia, algo le cuadra el ojo, o sea, algo. O sea, eso uno no puede así, no vuelva. Entonces, yo creo que es por ahí, en mi caso. Bueno, nada, muchas gracias.